Listo, regresamos. Gracias por la paciencia. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de la cosecha del trigo. Lo que a nosotros nos interesa con relación a la profecía es poder ser trigo que sea cosechable. El trigo que es cosechable es el que da buen fruto. Lo dijo Jesús en Mateo 13 en explicación de la parábola del sembrador. No es correcto que usted tenga una expectativa de que simplemente porque ahora usted es creyente, usted va a ser arrebatado. El arrebatamiento no es un contexto que está establecido para la totalidad de la iglesia. El arrebatamiento es un concepto que está establecido para las personas que dan buen fruto en su vida, los que realmente dan fruto. Hay procesos en la Biblia, dentro de la revelación bíblica, que van a suceder. Por ejemplo, en Apocalipsis se habla de ser parte del pueblo o ser parte de las naciones. Usted podría ser un creyente bíblico que va a llegar a ser parte de las naciones y no necesariamente que va a habitar en la ciudad amurallada. El trigo es el que se guarda en el granero, el trigo es el que entra a la ciudad amurallada. Entonces, el que dio buen fruto es el que ya pasó por el proceso de limpieza y no tiene que pasar por el fuego. El fuego no va a consumir el fruto, el fuego quema la paja. Pero recuerde que quema la paja, pero no tiene nada que ver con la cosecha de las uvas. La vid tiene un proceso diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar bíblicamente? Que usted tiene dos posiciones bíblicas. Usted o es trigo o es uvas. Y las uvas pasan por la ira. Entonces, usted podría tener una expectativa de que para usted no está la ira, pero la ira está para las uvas. Por eso la ira siempre se asocia con el lagar de la ira del Señor, con el fruto de las uvas. La ira no se asocia con el contexto del trigo. El trigo es guardado en el granero, las uvas son puestas en el lagar. Y ahí hay todo un enfoque bíblico, profético, del tipo de cosecha que se va a hacer usted. Él tiene dos tipos de cosecha. Él va a tomar las uvas y las va a llevar al lagar. Las uvas van a pasar por el proceso de la ira, el trigo no, el trigo limpio que dio fruto. Entonces, si usted dentro de la cosecha del trigo es paja, automáticamente le toca vivir lo que está destinado para las uvas. Y eso está inclusive en los mensajes que Jesús da a las iglesias. Cuando Jesús habla a las iglesias le dice que hay dos tipos de creyentes en las iglesias. Algunos que tienen doctrinas y otros que están limpios. Los que están limpios se les promete darles una corona de estar ahí, y a los otros les promete que va a venir con ellos con ira y que los va a castigar y que los va a reprender. Entonces, el proceso que estamos a punto de cumplir del arrebatamiento es cuando Él va a tomar a las personas que dan buen fruto, las va a guardar en el granero para manifestar el castigo que está determinado sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. A los hijos desobedientes se les aplica el castigo y a los hijos obedientes no se les aplica el castigo. Es lo mismo que pasa aquí. El trigo es guardado en el granero y las uvas van a ser pasadas por la ira. La ira de Dios son 7 copas de la ira que están determinados, y está determinado como copas porque está asociado con las uvas. Y está asociado a ese proceso de exprimir las uvas para castigarlas y pasarlas por la ira del Señor. Entonces, no es correcto decir que solo por ser creyente bíblico usted va a ser arrebatado. La promesa bíblica del arrebatamiento es como muchos otros temas en la Biblia. Por ejemplo, no porque usted sea creyente tiene un don, o no porque usted sea creyente bíblico tiene un ministerio. Usted puede ser un creyente bíblico que nunca tuvo un ministerio, porque fue creyente, fue pueblo, pero nunca pastoreó, nunca enseñó, nunca vivió una etapa diferente, más amplia en la fe, que le permitiese
desarrollar un ministerio en su vida. Entonces, ¿es creyente? Sí, nadie se lo está negando. ¿Tuvo un ministerio? Usted mismo sabe que no tuvo un ministerio. Es lo mismo que pasa aquí. Usted fue creyente siendo trigo, dando frutos. Y hay algunos que pasaron por la angustia, que los ahogaron las cosas de la vida. Jesús lo dice en Mateo 13, volvámoslo a leer. Él le dice, por ejemplo, que a los que los ahoga, oís vosotros la parábola del sembrador, Mateo 13, 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, cuando no hay entendimiento, estamos mal. Dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo y es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. O sea, que van a haber unos que van a sufrir persecución por parte de la palabra y tropiezan. Eso es el que está mal sembrado, es un tropezar constante. Usted pasa por su vida, ay, es que yo estaba viviendo muy bien y me pasó algo y ahora ya estoy mal. Y usted vive una vida de tropiezo en la fe, es porque usted es considerado uno de los que oye la palabra y está sembrado en pedregales. Luego, hay otra que es muy interesante. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, usted viene y vive aferrado a las cosas de este siglo. Ay, sí, bueno, yo soy creyente, pero es que tengo tanto trabajo y estoy tan ocupado y estoy tan angustiado en esto que no he tenido tiempo de crecer y a mí me gustaría ir a servir, pero yo no puedo. A mí me gustaría ir a algún lugar y servir y enseñar la palabra, pero es que yo no tengo tiempo, mi trabajo no me lo permite. A mí me gustaría congregarme con los hermanos y sacar tiempo para escuchar los estudios, pero yo no puedo sacar tiempo para los estudios. Entonces usted no puede pretender ser cosechado como trigo que dio buen fruto porque los frutos suyos están siendo ahogados. ¿Cuáles frutos? El servir, el ayudar, el congregarse, el ir a hacer misericordia, y tiene que tener mucho cuidado de tener un balance en su vida, que los afanes de su vida no le estén ahogando el propósito de vivir y servir la fe que tiene en Cristo Jesús. Entonces, ¿usted va a ser cosechado si está afanado en la vida? No puede. No se puede porque la parábola lo está diciendo claramente, porque eso hizo que se ahogara, que no crecieran los frutos en usted. El que dio fruto y lo multiplicó, bueno, yo fui creyente, yo entendí un tema, se lo prediqué a otros hermanos y lo compartí, yo oré por mí, por mi familia, yo intercedí por los demás, y usted dio frutos que se multiplican, como multiplicar el talento. Usted entendió algo bíblicamente y lo compartió con otros hermanos para que ellos también lo pusieran por práctica. Entonces usted puede ser cosechado y arrebatado como trigo. El arrebatamiento está establecido para los creyentes que dan fruto. No es un contexto relacionado con todos los miembros de una denominación religiosa. Eso nunca se planteó dentro del contexto bíblico y es ahí donde vienen. Entonces usted no va a ser arrebatado por ser miembro de la iglesia pentecostal, no. Usted va a ser arrebatado y va a ser tomado como trigo y guardado en el granero por haber dado buen fruto. Usted no va a ser arrebatado simplemente porque sea un creyente bíblico, porque mucha gente oyó pero no dio fruto, escuchó pero los afanes de la vida lo ahogaron. Entonces, si usted está en este momento y estamos muy cerca del cumplimiento del arrebatamiento y usted está ahogado por los afanes de la vida, porque por ejemplo usted escucha que viene la guerra con Israel y a usted lo que le preocupa es qué va a pasar con su negocio, cómo va a vivir su vida, qué va a hacer usted con su carro, con su casa, con los proyectos de vida que usted tiene, usted está afanado por las cosas de este mundo. No está entendiendo el momento del cumplimiento profético, no estuvo preparado para el cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque vivió recurrentemente afanado con las circunstancias que la vida le propone. Si usted no disfrutó del hecho de trabajar para compartir con su familia, con sus hermanos, con las personas que verdaderamente lo aman, y ha estado acumulando, y usted dice, bueno, yo no quiero que Jesús venga porque todavía tengo pendiente el pago de la casa, o me acabo de matricular en la universidad de este año, y entonces Jesús no debería venir porque yo necesito graduarme primero, o yo tenía planeado hacer algunos proyectos este año, y la venida de Jesús interrumpe sus proyectos.
No se preocupe, la venida de Jesús no interrumpe sus proyectos. Usted es el que no puede ser cosechado como trigo porque no está preparado y no está suelto de los afanes de este mundo. Pero la venida de Jesús no interviene con los proyectos que usted tenga. La venida de Jesús es un cumplimiento pleno que se da. Usted no puede ser cosechado, no porque yo se lo determine, sino porque la palabra lo determina, pero aún tiene tiempo para soltarse de los afanes de este mundo y vivir preparado para el cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia. No, del creyente que da frutos. Si usted cree que va a ser arrebatado porque está en una iglesia, entonces lo que tiene que hacer es irse a dormir a esa iglesia 24 horas durmiendo en el sillón o en la banca, porque usted lo que cree es que Jesús va a tomar a los que estén miembros de esa denominación, y eso no lo dice la Biblia. Entonces, el arrebatamiento, ¿por qué es tan importante entender el tema de las cosechas? Porque primero nos lleva a una distinción entre las uvas y el trigo. Segundo, nos lleva para poder comprender cuál es el tipo de trigo que nosotros debemos de ser, el tipo de fruto que se tiene que dar en nuestra vida para que ese fruto sea cosechado. Y usted ore, Señor, cuando vengas por tu fruto, cuando vengas a recoger tu trigo, cuando metas tu hoz para cegar tu mies, te pido que tomes en cuenta que yo anhelo, deseo y vivo para ser un fruto digno del evangelio que tú sembraste. Porque ¿qué es el evangelio? La semilla es el evangelio. ¿Qué fue lo que dio fruto en mí? El evangelio, compartir con los hermanos, congregarme, convivir, no actuar incorrectamente, no mentir, no fornicar, todo lo que el evangelio me pide. Pero si yo lo escuché, pero no cambié, simplemente nunca di frutos. Escuché la palabra, pero no la entendí. Entonces, deje de estar creyendo que porque mañana hay un misil en Israel y se va a cumplir próximamente el cumplimiento del arrebatamiento, usted va a ser arrebatado por estar congregado el domingo en la denominación en la que usted va. Eso no va a pasar. Inclusive podría venir el momento del arrebatamiento, cuando él va a tomar su trigo y usted de estar en cualquier lugar con cualquier otra persona y que una persona que dé fruto sea tomada y el que no dio frutos no sea tomado. La regla bíblica para el arrebatamiento es el fruto en la vida del creyente, no la denominación ni la religión. Y eso lo vamos a ver en las cartas de Apocalipsis. Le voy a leer una carta al menos, donde usted va a ver que él hace una distinción dentro de una misma congregación de personas que tienen doctrinas o no. Entonces usted podría estar, por ejemplo, en una denominación y puede tener y compartir con ellos aspectos de la fe que son verdaderos, pero puede tener doctrinas que él aborrece. Si usted tiene doctrinas que él aborrece y no es el verdadero evangelio que él mostró, usted no va a ser arrebatado. No puede. Porque sería un incumplimiento de lo que está establecido. Y Jesús no incumple su palabra ni incumple su verdad. Entonces, yo creo que ahora sí pueden llegar a entender un poco más cuál es la importancia de dar frutos, cuál es la importancia de separarse de las angustias de esta vida y tener una vida de paz. No te estoy diciendo que no vas a trabajar, no te estoy diciendo que no vas a tener una vida que esté involucrada con las cosas naturales de este mundo, pero no afanado. No para que su prioridad o el propósito de su vida sea conseguir o manifestar cosas en este mundo. Eso la Escritura nunca lo dice. Entonces, ya entendieron que tiene que darse fruto, que el trigo que dé fruto es el que va a ser cosechado. Ahora les voy a mostrar con relación a Apocalipsis los temas o los detalles relacionados con los mensajes en las iglesias. Para que ustedes puedan ver que inclusive estando alguna iglesia reunida con muchos congregados, algunos pueden ser señalados para juicio y otros señalados para salvación. Y puedan dilucidar que no es la denominación ni la iglesia, por ejemplo. Vea. El mensaje a Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los espíritus de Dios y 7 estrellas, dice esto:
Yo conozco tus obras, tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, ya está en la iglesia y la manda al arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré. O sea, el que no está velando no va a saber a qué horas vendrá. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces le dice que hay unas personas ahí que no han hallado sus obras perfectas, las mandas al arrepentimiento, pero le dice dentro de esa misma iglesia que ya hay unos que no han manchado sus vestiduras y que van a andar con él en vestiduras blancas. Y se lo dice a la iglesia claramente, ¿verdad? Entonces, hay varios detalles que la gente no quiere ver en el contexto de la iglesia. Por ejemplo, dice aquí, a la iglesia lo dice capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío y no caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenará conmigo, cenaré con él y él conmigo. A que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oídos, oiga. Entonces ahí les habla otra vez que por estar en la iglesia no se garantiza el tema de ser arrebatado, porque el arrebatamiento no es un concepto aplicable dentro de la revelación de la iglesia. El arrebatamiento es un concepto aplicable al trigo que da fruto. Entonces hay unos que los va a castigar, no los está desechando todavía, pero no pudieron vivir el momento previo de ser tomados y guardados en el granero, porque su vida no tenía los frutos necesarios para que fuese cosechado. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona se sube a un púlpito y le dice, el arrebatamiento de la iglesia, en la mente de las personas está que porque soy parte de la iglesia soy arrebatado. Y eso no lo está diciendo él está diciendo los que dan fruto. Entonces, una persona realmente coherente con la profecía bíblica y el entendimiento bíblico va a predicar el arrebatamiento de la cosecha, como lo dice Isaías. ¿Cuál cosecha? La de trigo. ¿Cuál cosecha? La de trigo. ¿Cuál cosecha? La de trigo. ¿Cuál trigo? El trigo que no están en algunas posiciones, porque a la gente quiere que se lo digan como ellos lo quieren ver y como está determinado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted lo dice como la gente lo quiere ver y no como está determinado, no van a llegar a una comprensión bíblica del tema. Por eso es que hay que trazar el tema en el contexto bíblico especial que se determinó y no en el argumento, porque una cosa es que usted hubiese escuchado que la iglesia iba a ser arrebatada, y ahora que usted escucha que lo que va a ser arrebatado es el trigo que da buen fruto, usted hoy tiene la posibilidad de ir a orar, de buscar y añorar ser una persona que dé fruto en su vida y decir, Señor, hazme madurar como trigo, quiero dar fruto para ti. Aún hoy estás a tiempo de poder vivir esa convicción de dar frutos para el Señor, para estar preparado. Pero si no lo sabes y crees que vas a ser arrebatado porque estás sentado en una banca de madera de una denominación, puedes quedar ahí sentado en esa banca de madera y no ser tomado. Para mostrarle a la gente cuál es el orden que está establecido para que esto se llegue a cumplir en su vida. Y no simplemente argumentarlo filosofalmente desde una posición que no es la que la Biblia plantea, y eso hace que usted mismo
y las personas que están en su entorno pierdan la posibilidad de que esa profecía se cumpla plenamente en ustedes. ¿Por qué se los expongo de esta manera? Para que lo escuchen, lo entiendan, lo pesen conforme a la palabra y no argumenten contra la persona. Porque yo no soy el que determiné que se va a cosechar el trigo que dé buen fruto, eso lo determinó Jesús. Yo lo que hago es mostrarle lo que Jesús determinó para que usted esté preparado. Y no porque la Biblia lo diga y yo se lo esté expresando y usted no esté de acuerdo, eso va a cambiar. Porque lo que la Biblia determinó está establecido para que se cumpla. No es interpretativo. Entonces, ahí están los textos. ¿Usted ha leído alguna vez el arrebatamiento de la iglesia? No. Yo le he mostrado textos del arrebatamiento de la cosecha. ¿Usted ha leído alguna vez que le digan que una denominación es la que va a ser tomada y va a ser la esposa? No. Es una iglesia en general, no una de las 7. Entonces tienen que tener mucho cuidado para poder entender el trazo bíblico, para que usted pueda tener un pleno cumplimiento de la obra de Jesús. Porque cuando se los enseñan mal, como le digo, ahora se van a desgarrar las vestiduras porque, por ejemplo, la iglesia pentecostal cree que ella es la merecedora de un arrebatamiento y que es la portadora de un mensaje de verdad con relación a su denominación, que eso no es correcto. Porque, por ejemplo, yo he visto personas de iglesias pentecostales, de corte pentecostal legalista, por ejemplo, en la línea española, que están muy lejos de los frutos que pide la Biblia para poder ser arrebatados, pero ellos son los que más predican el arrebatamiento. Y no porque prediquen que la iglesia va a ser arrebatada, porque repitan algo 1000 veces, se va a cumplir en ellos. Lo que se va a cumplir es lo que está profetizado en la forma en que está profetizado, y lo que va a ser tomado es la cosecha, y lo que se va a cosechar es el fruto, no la paja. Entonces, yo creo que es justo que usted conozca, entienda el orden, pueda ver las distinciones y pueda entender los detalles de lo que se le está hablando. Ya hemos fundamentado como base la cosecha de las uvas, la cosecha del trigo. Entendimos en el trigo que el trigo tiene un propósito de separarse de la cizaña y que el trigo solo va a ser tomado para guardar en el granero el fruto, que es el verdadero fruto que hay dentro de él. No va a ser tomada la rama como está ahí. Ya les mostré el video para que ustedes pudieran ver cuál es el proceso de aventarse. Entonces, si ustedes no son aventados y no se muestra en ustedes el propósito del fruto que hay dentro de ustedes, no pueden ser cosechados en esos términos. Entonces, volviendo otra vez a lo que hemos hablado desde el principio, que quería que fundamentásemos y dejamos claro que van a haber varios tipos de cosecha. En la cosecha del trigo se atiende de varias formas, que es primero la toma de las primicias, ya vamos a hablar sobre eso, y la toma de la cosecha general. Tanto en la primicia como en la cosecha general se hace énfasis en el fruto. Ahora, en el rebusco, esa parte de trigo que no se toma, ya se los mostré en la ley en Levítico 23. Les mostré el verso donde claramente lo dice que no puedes cosechar hasta el último rincón. Por eso fuimos a Mateo 13 para entender cuál es el trigo que está en las orillas que no va a ser cosechado, para que usted evite ser rebusco. ¿El rebusco qué es? Lo que queda ahí para que sea establecido en la Biblia, por ejemplo, para que se lo coman las bestias. Entonces, los creyentes que van a ser perseguidos por la bestia son los que habían escuchado la palabra, quedaron como rebusco porque la bestia tiene un derecho legal a comérselo. Y eso lo dice claramente en Levítico 25. Que vas a dejar ahí el rebusco para que... y hay varios detalles que ya ha ido sucediendo, pero entre uno de los detalles es para que las bestias se lo coman. Por eso es que en Apocalipsis te viene dando un contexto de las bestias que persiguen a los creyentes. ¿A cuáles creyentes puede tomar la bestia? La bestia no puede tomar el trigo que está cosechado, no se le permite. Se le permite tomar el trigo que quedó en el campo, que no dio buen fruto, y de ese que no dio buen fruto, llenarse la barriga hasta que se canse, porque la ley se lo permite. Entonces, ¿a quién es el que va a perseguir la bestia? El rebusco. La cosecha ya está guardada en el granero,
Lo que no se guardó en el granero se dejó atrás, no fue espigado y la bestia tiene derecho a venírselo a comer. Entonces, cuando usted habla y ve que ellos hablan de que la bestia va a perseguir a algunos, esos algunos son el rebusco dentro del contexto del trigo. Entonces, ¿puede la bestia ir y comerse el trigo que está en el granero? No. Lo que está guardado en el granero nadie lo toca. Lo que quedó como rebusco es lo que se va a comer. Entonces, bueno, ya ahora vamos entendiendo por qué la gente habla de una persecución de la bestia y a quién puede perseguir la bestia. Y lo que va a suceder, y ahora está determinado en la línea profética para el rebusco. Lo que pasa, y yo conozco todo el contexto profético, yo no enseño al rebusco a sobrevivir a que se lo coma la bestia. Yo quiero que la gente primero aprenda a hacer trigo que da buen fruto y sea cosechado en el arrebatamiento. En su momento, y el Espíritu Santo siempre lo ha hecho, los que queden atrás, que no sean tomados como trigo que dio buen fruto y queden como rebusco que va a ser comido por la bestia, el Señor va a traer el entendimiento de qué es lo que tienen que vivir y qué es lo que tienen que hacer. Entendiendo que no se ha cumplido la recolección de la cosecha del trigo, yo predico la cosecha del trigo, no como una opción. O sea, yo no te digo, mira, te estoy predicando la cosecha del trigo para que lo tomes como una opción, pero te queda la segunda opción de ser rebusco y de que ahí sucedan varios eventos, ¿no? En su momento el rebusco va a comprender lo que le toca vivir y va a saber lo que le toca vivir con relación a la bestia. Yo le muestro que lo que no se cosecha se queda para que se tome la bestia, porque yo quiero que usted sea cosechado, dando buen fruto. Y le voy a mostrar todo lo que le tengan que mostrar. La primicia ya se cumplió, le puedo enseñar el cumplimiento en Jesús, pero el énfasis es esa etapa 2 en la que estamos. Que usted sea tomado como cosecha y usted sea cosechado como trigo de buen fruto, que también es mi anhelo. Entonces, ¿por qué? Aunque conozco el tema, no voy a ir más allá en ese momento del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es para la cosecha general que se ciega. El arrebatamiento no es para el rebusco. Para el rebusco lo que tendríamos que predicar es cómo el que se quedó en la tierra fue rebusco, puede sobrevivir a que se lo vaya a comer la bestia. La Biblia así lo plantea, pero no estamos en ese cumplimiento en este momento. No estamos en el cumplimiento, porque la bestia todavía no se ha manifestado para venir sobre ese trigo. Está muy cerca de manifestarse, pero no lo ha hecho. Y en el momento entre la manifestación de la bestia para comerse ese trigo y el cumplimiento profético, va a haber un cumplimiento de cosechar el trigo para hacer una buena cosecha de trigo. Y yo vivo y trabajo en la enseñanza bíblica con el propósito de que usted entienda esa parte del cumplimiento. Entonces, no le estoy afianzando qué son las uvas, porque yo espero que usted no sea uva. No le estoy afianzando qué es rebusco dentro del trigo, porque yo no quiero que usted sea rebusco. Yo quiero que usted pueda hacer trigo y trigo cosechable de buen fruto. Le muestro cuál es el propósito, le puedo mostrar cuándo se cosecha ese trigo y lo que sucede en la venida de Jesús con relación a otro tipo de cosechas de las uvas y de lo que va a pasar con la bestia. No tengo la menor duda de que el Espíritu Santo va a instruir a las personas en el momento correcto para saber cuál es el cumplimiento de la profecía con relación a lo que están viviendo. Hoy yo estoy plenamente convencido de que estamos siendo preparados para ser cosechados como trigo que produce frutos. Y eso es lo que quiero, esa es la fe que yo quiero compartir con usted. Esa es la fe que yo puedo mostrarle en las Escrituras. Ahora, si usted voluntariamente me dice, yo soy rebusco y yo quiero aprender lo que va a pasar con el rebusco porque yo creo que no voy a poder dar frutos para ser cosechado, yo podría darle a usted específicamente la enseñanza sobre el tema del rebusco, pero no como una alternativa para no ser trigo, sino porque usted reconoce ese cumplimiento en usted. Entonces, este live, lo que estamos viendo en este momento, la enseñanza plena es para los que añoran ser arrebatados como trigo. Se quieren distinguir de las uvas
y quieren tener un entendimiento pleno de cuál es el tipo de cumplimiento que se da. ¿Cuáles son los frutos que se buscan? Los frutos dignos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, y todo lo que tenga que ver con la palabra fruto en la Biblia, el fruto de la verdad, de la misericordia, la bondad, todo lo que produce el Espíritu a través de nuestra vida, manifestando la verdad que vivimos en el Evangelio. Entonces, si usted anda en contienda por ahí, no va a ser arrebatado. Si usted anda angustiado, no va a ser arrebatado. Usted necesita liberarse de la angustia. Usted necesita liberarse de la contienda. Usted necesita liberarse de la mentira. Usted tiene que limpiarse de doctrinas. Porque lo que está siendo preparado en este momento es el trigo que va a ser cosechado. Y tiene que estar limpio. ¿Limpio de qué? De toda la paja. De filosofías humanas, de doctrinas. Por eso es que la gente no entiende. Los que queden con doctrina quedarán, la Biblia lo dice. Y va a venir castigo sobre ellos y esas doctrinas van a ser quebrantadas. El que quiera quedarse para que sus doctrinas le sean quebrantadas y sus argumentos le sean despedazados y en otra etapa de cumplimiento, yo no puedo hacer nada al respecto. Yo puedo compartirle cuáles son las doctrinas que usted tiene que soltar en ese momento, pero si usted está ahí, aún hoy que dice no entiendo, estamos en el cumplimiento de la generación de jubileo de milenio, estamos a poco tiempo de la venida de Jesús y aún hoy usted con tan poco tiempo de la venida dice, es que yo no entiendo esto, es que yo no entiendo lo otro, es que yo no comprendo. Usted es el tipo de trigo que no puede ser cosechado, usted es el tipo de trigo que se lo va a comer las aves porque no da frutos en su corazón, o usted puede ser del que está en los espinos que se lo van a comer las bestias. ¿Puedo evitar eso? No, es que yo creo en todo el cumplimiento. Yo creo que va a haber uno que se lo van a comer las aves, va a haber un tipo de trigo que nunca dio fruto, hay un trigo que está ahogado por las circunstancias de la vida y hay uno que da frutos. ¿Hacia quién camino y comparto yo? Hacia el trigo que da frutos. Por eso es que ustedes me ven que yo voy a ser muy selectivo en el proceso de con quién comparto y en qué lugares me subo cuando estoy en TikTok. Yo no voy a los lugares donde es trigo que está contaminado y ahogado por el mundo. Por eso no me mezclo con filosofías. Yo no voy a los lugares donde sé que es parte del trigo que se lo van a comer las aves. Yo no hago eso. Yo estoy limpiándome y creciendo con el trigo que da frutos, para que los frutos de ellos y los frutos que hay en mi vida sean manifiestos, para que seamos dignos de ser tomados y arrebatados como esa cosecha que viene. Entonces, por eso yo soy muy detallista en esos puntos y no me mezclo con lo que no me tengo que mezclar, porque yo sé que tengo que ser un trigo que esté limpio, porque estamos cerca del arrebatamiento. ¿Que hay otras personas que lo quieren hacer? Perfecto, yo se los respeto y entiendo cuál es el propósito en eso. ¿Por qué no lo comparto? Porque si llega el momento de la cosecha y usted está mezclado entre la paja, usted podría ser dejado atrás por la paja, por estar con la paja, porque yo sé que hay que estar en un grupo de trigo limpio, siendo preparado y siendo cosechado para poder ser tomado y guardado en el granero. No dice que vayan a ir a meter la mano por un granito limpio que se quiere ensuciar con la paja. Entonces, si usted es un granito limpio que se va a meter con la paja siempre y usted siempre está allá, hay granos que van a quedar atrás. Y lo que me garantiza a mí no quedar atrás es estar reunido y congregado con los que están limpios. Por eso usted va a ver que en mi live yo no comparto que nadie se suba a negar que Jesús es Dios. Yo no quiero que exista paja dentro de eso. Y uno de los principales temas que yo siempre voy a plantear en las redes sociales es la venida de Cristo y el arrebatamiento de la cosecha del trigo, para que los que estén listos también caminen hacia eso, y para eso es esta enseñanza esta semana. Yo creo que hemos entendido varias cosas importantes. Bueno, primero las doctrinas en las que estamos influenciados por la enseñanza, la corrección a comenzar a ver la enseñanza conforme a lo que está revelado en la Biblia y plantearlo con los términos que la Biblia dice, como una cosecha de trigo, no como el arrebatamiento de la iglesia, sino el arrebatar una cosecha de trigo. ¿Qué tipo de trigo? Trigo limpio. ¿Cuál trigo limpio? El trigo que da frutos. ¿Qué se considera un trigo limpio? El que se le cayó la paja y quedó solamente el fruto.
Entonces, cuando usted ve a una persona que dice, mira, esta persona da frutos y alrededor hay personas que dan frutos, dice, sí, estoy a la par de las personas correctas porque están dando frutos y ese fruto se multiplica y yo puedo mezclar lo que soy con ellos. Si voy a un lugar, por ejemplo, que se los he dicho 1000 veces, un live solo de filosofía, donde no hablan Biblia y donde argumentan dudas, es que yo no creo que Jesús sea esto, yo no creo que el Padre sea esto, yo no creo que el Espíritu sea el otro, Jesús no es, el Padre no es. Bueno, listo, usted está en una etapa que no ha entendido. Y por estar en una etapa que no ha entendido, en un momento de cumplimiento profético, el cumplimiento le va a pasar de largo y no lo va a poder ver, porque el cumplimiento está determinado para los que dan fruto, no para los que no dan fruto. Entonces, ahí está, el trigo sigue ahí pegándole el viento a la orilla de los espinos, clavado entre los espinos, sin darse cuenta que ya está siendo cosechado el trigo que está en el centro del campo y el que sí dio frutos. Y no depende de que él se dé cuenta, ¿no? Él sigue estando ahí, plantado donde está. Por eso es que ustedes no entienden. Hay gente que dice, yo no voy a cambiar mi enseñanza. Sí, ya está plantado entre espinas. Es que ya está plantado ahí. Y en el contexto bíblico, no me habla de replantar una rama de trigo. Entonces la gente dice, yo no voy a salir de la doctrina en la que estoy. Bueno, no salga, está bien, eso es su decisión. Sepa que usted está plantado entre espinas. Sepa que usted está abogado por las cosas de este mundo y usted no tiene entendimiento de la palabra. Y tendría que soltar eso y que se plante en usted un mensaje verdadero para que dé frutos rápidamente. ¿Y puede dar frutos rápido? Sí, el trigo puede dar frutos muy rápido, pero tiene que tener un mensaje verdadero. Entonces el que dice que no va a renunciar a eso y se va a mantener donde está cimentado, y está cimentado en un lugar incorrecto, y usted lo vuelve a ver y dice, uy, no lo van a recoger. Pero ¿sabes que ahí donde están no te van a recoger? Sí, yo sé que no, yo no creo en eso. El hecho que usted diga que no cree no es que no se va a cumplir. Entonces yo no pierdo tiempo en eso. Creo que queda muy poco tiempo, que podemos estar bien preparados, que de las personas que van a escuchar y van a entender estos mensajes, muchos se van a alertar para estar preparados y ser un trigo cosechable, y van a poder entender el momento y el cumplimiento, y por esos es por los que yo comparto. Por eso es por los que todos los días voy a transmitir en la mañana y en las tardes, mostrándole los temas. Entonces hoy aprendimos otro detalle. Aprendimos que el arrebatamiento está relacionado con una cosecha de trigo. El trigo tiene un orden entre primicias que ya fueron cosechadas, cosecha general que ya va a ser segada, y rebusco que nunca va a llegar al granero. Hoy los inquieto a que ustedes aprendan más sobre los frutos del Espíritu en su día, para que sean personas que a través del Evangelio den fruto para que puedan ser cosechadas. Vamos a hablar posteriormente sobre el tema de en qué momento va a ser esa cosecha, para que usted, como trigo que dio fruto, conozca el momento de cumplimiento y de cosecha que el Señor tiene determinado para usted. Vamos a ver algunos parámetros bíblicos con relación a esos puntos para que usted pueda crecer. Y como les digo, esta es una posición expositiva fundamentada en los versos. No tengo nada que debatir con relación a las enseñanzas que la Biblia da en los versos bíblicos que les he mostrado y las referencias que les he mostrado sobre esos temas. Lo puedo ampliar y voy a abrir un live de preguntas y respuestas y temas relacionados con lo que hemos ido planteando al final de la semana entre las personas que han estado participando y quieren crecer en ese conocimiento. Como siempre, ya vamos a llegar al momento final del live. Voy a abrir los comentarios. Los comentarios están solo para suscriptores. Si le interesa el tema, ¿por qué lo hago? Porque hay mucha gente que pasa por ahí, escucha el tema, no tiene un contexto completo de lo que está establecido y simplemente opina y no tiene en cuenta lo que hemos explicado en los diferentes días que hemos estado compartiendo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, para evitar ese tipo de argumentos, el live está configurado para que después de que hacemos la exposición puedan compartir los que son suscriptores. Entonces, no sé si dentro de los que están suscritos tienen alguna pregunta, tienen alguna duda sobre lo que hemos planteado hoy con relación a la cosecha general, al tipo de trigo, al dar frutos. Vamos a ampliar después con relación al rebusco un poco para que entiendan el concepto. No los voy a enseñar a hacer rebusco. Ya eso se es por naturaleza cuando no se tiene frutos.
Entonces no creo que tenga un propósito enseñarle a una persona a hacer rebusco. Queremos enseñarles a que sean la cosecha y la parte cosechable en el arrebatamiento de la cosecha, como dice Isaías, para que usted tenga un mejor conocimiento. Entonces es ir avanzando. Y como les digo, eso es un compartir en fe con los hermanos que son creyentes de las Escrituras para que puedan alcanzar el tan anhelado cumplimiento del arrebatamiento en sus vidas. Es muy difícil que usted pueda mezclar lo que nosotros estamos enseñando con filosofías de sus denominaciones. Si usted decide, por ejemplo, continuar haciendo mezclas de enseñanzas en denominaciones que han estado ahí durante años y no han podido mostrar la revelación bíblica ordenada como está establecida, ya eso no es responsabilidad. Yo no aclaro dudas de lo que enseñé en otros lugares. Yo fundamento lo que dice la Escritura y fundamento lo que yo estoy mostrando con relación a los textos bíblicos y en la forma en que se establece. No resuelvo lo que predicó otro pastor en otro lugar. No doy cuentas por lo que otras denominaciones interpretan de la Biblia. No me pierdo el tiempo en tratar de enderezar entendimientos cerrados. Si usted está aquí, le digo, puede valorar ese entendimiento partiendo desde él mismo con el tema escritural y no confrontándolo con lo que nadie más esté diciendo, porque tendríamos primero que valorar lo que otra persona está diciendo con relación a la Biblia. Y si los dos estamos en la Biblia, estamos partiendo en un orden profético de cómo está establecido, no debería haber distinción. Si hay distinción, es porque el argumento que usted me trae no está fundamentado en las mismas bases bíblicas. Y ahí ya eso es mucho que decir. Les digo que sigan pendientes, hay muchos cumplimientos en estos momentos, estamos muy cerca del arrebatamiento. Yo afirmo que la cosecha de trigo tiene determinado un momento y un cumplimiento específico según la ley, que tiene que estar preparada y presentada en un lugar y en un momento determinado, que la Biblia sí lo revela. Afirmo que a las personas que hablan con relación a la segunda venida de Jesús, que no hay día ni hora, no entienden los términos bíblicos de los que están hablando y confunden el momento, por ejemplo, de tomar las uvas, que no hay hora para eso, con la cosecha de trigo, y no pueden hacer una distinción entre las dos cosechas ordenadas porque les falta contexto bíblico para poderlo entender. Por eso siempre les digo que este live es para creyentes bíblicos, pero para creyentes que tengan un conocimiento escritural. Y conforme vamos a ir avanzando, ya avanzamos sobre el trigo. Bueno, se va a cosechar el trigo, ya les expliqué. Vamos a ir dejando de lado las uvas porque no queremos ser uvas dentro del trigo. Ahora vamos a hablar de la cosecha general y a veces hago referencias al rebusco o a las primicias, pero nosotros buscamos y queremos que se cumpla, que seamos cosecha. Y así se va a ir agregando hasta que cada vez vamos a ir hablando más en el orden bíblico para que ustedes lo comprendan y respaldado con las escrituras. Pero ese orden bíblico siempre se va a ir alejando mucho de las filosofías. Entonces cuando una persona viene y dice, ay, es que el arrebatamiento de la iglesia, yo le voy a decir, sí, qué pena, estás planteándolo mal. Y yo sé la explicación que se la doy, pero hasta que no pase por los videos de entenderlo plenamente, él no va a comprender nuestro lenguaje bíblico. Ustedes van a aprender a desarrollar un lenguaje bíblico profético como está determinado, y es muy probable que la gente que no ha leído la Biblia no les entienda ese lenguaje, porque ese lenguaje está trazado para los que han leído la Escritura. Entonces, bueno, no habiendo consultas en este momento, les agradezco a todos los que han participado. Siempre es un privilegio compartir con ustedes. Siempre esperamos que lo que se comparte los haga crecer en el conocimiento, en una fe verdadera de la obra de Cristo, y realmente es mi anhelo de corazón para cada uno de ustedes, de sus familias, e inclusive de muchas personas que aunque no estén presentes, que yo sé que lo van a llegar a alcanzar, que estén plenamente preparados para ser cosechados como un trigo que dé fruto, que es una bendición que usted pueda hoy en este momento tener una claridad sobre este tema y ir avanzando en ese proceso para que se manifieste en su vida. Espero que lo que hemos compartido le abra el entendimiento, le pueda permitir ver en la Escritura algunos detalles que tal vez antes no estaban sólidos en su conocimiento, para que usted tenga mucha fe en el regreso de Cristo y en el arrebatamiento, y para que usted tenga mucha fe
en poderlo compartir con los demás hermanos para que la verdad los haga libres. Siempre es un gusto, un privilegio, una bendición compartir. Recuerden que todos los días de 9 de la mañana en adelante, unas 2 o 3 horas en las mañanas y 7 p.m. hora de Costa Rica, vamos a estar transmitiendo enseñanzas sobre esos temas. El modelo es igual, es expositivo, con fundamento bíblico, con referencias y gráficos para que podamos comprender un poquito más, pero siempre para que usted lo repasen en las escrituras. Esos temas que yo comparto en el live, aunque participe en live de hermanos míos como Armando, Melqui, Flaco, Rafa, Bernardo, Hijo del Altísimo, la psicóloga Estela, Iracema, bueno, algunos que tal vez no nombro, Josecito, ustedes saben cuáles son los live habituales a los que voy, no están en discusión en esos live porque necesitan un fundamento de enseñanza más claro. Entonces, si usted viene y me pone un mensaje cuando yo esté en otro live y dice, es que usted dice que el arrebatamiento tiene un momento de una hora. Sí, yo lo digo. ¿Por qué lo digo? Revise los videos, revise las enseñanzas que van a estar acreditadas en mi perfil de TikTok y en la página Yares tiene ahí los videos, ayer los subió, yo les voy a ir publicando los enlaces también para que usted los vea y los repase. Entonces ese tema no está debatible en los live que yo visito, porque si usted quiere plantearme un debate sobre este tema, yo requiero que usted me pase las enseñanzas bíblicas que usted maneja sobre el tema para poder entender el contexto en el que me va a hablar y poder hablar los dos